Pues muy bien, aquí estamos. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se conecten. Eh, bueno, los saludo desde Moncontour, Francia. Bueno, a todos, los saludo a todos y a los que están presentes y a los futuros que verán este vídeo. Y les doy la bienvenida a esta clase de introducción de barras de Access. Es una clase especial, oficial de barras de Access, y hoy eh, la energía pues se ha dado para que sea compartida de manera gratuita esta vez. Y bueno, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? No sé aquí si hay alguien que conozca de Access Bar, de lo que son las barras de Access. Después, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden, pueden levantar la manita, ahí en la parte de abajo, en reacciones, que sale un icono con una carita, ahí hay una mano, entonces pueden levantar la manita si después quieren comentar algo, tienen alguna pregunta. Y bueno, pues bienvenidos y comenzamos a esta clase de introducción de las barras de Access. Primeramente, las barras de Access es un método creado y diseñado por Gary Douglas y Dean Hill hace 30 años en Estados Unidos, y lo cual conformó también Access Consciousness. Es una de las herramientas de Access Consciousness, de hecho es la primera herramienta de Access Consciousness. ¿Y qué son las barras de Access? De manera técnica, las barras de Access son 32 puntos que tenemos en la cabeza, donde están grabada toda la información de toda nuestra vida, toda la información de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, todas las creencias, todas las programaciones que tenemos, que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida e incluso de vidas pasadas, están almacenadas en estos 32 puntos. Son 32 puntos específicos, ya sea, por ejemplo, del dinero, del gozo, de la tristeza, del cuerpo, de la sexualidad. O sea, cada área de nuestra vida se almacena en un punto específico. ¿Y por qué se llaman las barras de Access? Porque estos puntos están en ambos hemisferios. Entonces, cuando tocamos uno de los puntos y en ambos hemisferios, se crea una barra energética, que lo que hace es, cuando tocamos con los dedos, un toque muy ligero, se crea una descarga electromagnética que permite liberar toda esa información allí guardada, que ya no nos está funcionando en nuestra vida, que quizá en algún momento nos funcionó, pero que ahora ya no está funcionando, ahora ya más que funcionar nos estorba y nos está limitando a crear nuevas posibilidades. ¿Y qué pasa cuando tocamos esos puntos y liberamos el espacio, y liberamos todo ese espacio? Pues nos abrimos a nuevas creaciones, a nuevas posibilidades, se abre todo ese horizonte. Imaginen que nuestro cerebro es como un ordenador. Cuando se satura la memoria, pues el ordenador ya no marcha ni para atrás ni para adelante. Incluso a mí, por ejemplo, interesante que me acaba de suceder, mi ordenador portátil, pues se saturó así de tal manera, y el momento en que lo quise formatear y liberar, pues el ordenador pues ya no da, ya no da marcha, ¿no? De tan liberado, se quedó así. Pues así nos puede suceder con el cerebro. Cuando lo saturamos tanto, cuando la memoria ya está tan saturada, pues el disco duro ya no da marcha y no nos permite
ver más opciones en nuestra vida y entonces nos creamos todas esas historias y todos esos dramas y todos esos problemas para hacernos la vida todavía más complicada. Pero las barras de Access y Access Consciousness van más allá también de lo que son las simples barras. En realidad, Access en una clase de barras, además de aprender lo que son las barras de Access, también descubres toda una gama de herramientas pragmáticas, energéticas, que te van a funcionar en tu día a día para liberarte de todo eso de todos los problemas que te has creado. ¿Y cuál es la base de Access Consciousness y de las barras? Es el recibir. ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a recibir? Cuando tú vas a una sesión de barras, vas a liberar información dependiendo de cuánto estés dispuesto a soltar y a recibir, porque en realidad tú no tienes que hacer nada cuando tú haces una sesión de barras. Lo único que tú tienes que hacer es tumbarte en la camilla, en la cama, en la silla, en lo que sea, es tumbarte y permitir que el facilitador fluya, te facilite la energía para que se liberen los puntos. Y tú vas a liberar toda esa información y cuanto más información liberes, va a depender de cuánto estás dispuesto a recibir. Y con las herramientas de Access es igual, cuánto realmente estás dispuesto a recibir, cuánto estás dispuesto a cambiar y a transformar y a elegir, porque todo en nuestra vida es una elección. Nada sucede, nada hemos creado en nuestra vida que no lo hayamos elegido. Y lo interesante también, que a mí me encanta de Access Consciousness, es que nos invita a salir del juicio, a salir de esos sentimientos, emociones, pensamientos de culpabilidad, de que nuestras elecciones, si no han sido elecciones divertidas, pues ya no las juzgamos, simplemente las reconocemos y no les damos un significado y de esa manera pueden liberarse con mayor facilidad. Realmente, cuando se actualiza un problema en nuestra vida o lo que definimos que es un problema o una limitación o una enfermedad en esta realidad, lo que se le llama una enfermedad, ¿sí? No es otra cosa más que puntos de vista, programaciones, pensamientos, emociones, sentimientos que tú te has comprado, pero que en realidad no te pertenecen. Access Consciousness te invita realmente a que vayas más allá de ello, a que te liberes de todas esas informaciones que ni siquiera son tuyas. Nada es tuyo. Nosotros somos mucho más psíquicos de lo que nos han hecho creer. En esta realidad nos dicen que ser psíquico es como ser un brujo es un tema tabú para muchas culturas, ¿no? Es como un tema tabú, pero en realidad todos somos mucho más psíquicos de lo que nos han hecho creer. ¿Y por qué esta realidad nos quiere limitar de esas capacidades que tenemos? Porque esas capacidades son las que realmente le pertenecen al ser infinito que realmente somos. Y cuando nos alineamos a esta realidad, a las normas de esta realidad y limitamos todo nuestro potencial, ¿sí? Estamos absorbiendo toda esa carga de nuestro entorno, ¿sí? Somos como un Bob Esponja que vamos atrapando
toda la energía, todos los pensamientos, todos los sentimientos, todas las emociones de todo a nuestro alrededor, incluso de los objetos, incluso de los lugares, no solamente de las personas. Pero ¿qué crees? Que nada de eso es tuyo. El 99% de todo eso que tú ya definiste que te pertenece, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa angustia, toda la preocupación, la enfermedad, las herencias herencias genéticas o herencias de programaciones que tú asumiste que son reales, en realidad no lo son. Todo eso es mentira. Todo eso es como una confabulación para mantenernos en una caja, ¿sí? Y lo único que hacemos mientras estamos en esa caja es estar dando topes de un lado para otro, y vamos de un lado al otro, 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 ¿sí? Sin poder ver más allá. En un poema de Borges, no recuerdo en cuál, él habla de que la salida del laberinto, algo así, no lo recuerdo las palabras precisas, pero él decía que para salir del laberinto, pues hace falta simplemente con mirar hacia arriba, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando estamos en esta realidad? Es que estamos buscando hacia los lados, estamos buscando de manera lineal, pero en realidad nada, la realidad, la, nosotros como seres infinitos y como los seres capaces que somos, vamos más allá de esta realidad. Cuando no nos eh, alineamos con los puntos de vista de los demás, cuando dejamos de ser significativo todos los pensamientos, cuando dejamos de ser significativo un problema, porque además los problemas no existen, simplemente es algo que tú has creado, que has elegido crear. Y cuando lo ves, cuando cambias toda esa perspectiva y lo dejas de ser significativo y lo dejas de dar ese peso de problema, pues ¿qué crees? Que ya no existe, porque ya no es real, ya no está ahí. ¿Sí? Ya no tiene esa fuerza para ti, ¿sí? Cuando tú dices, por ejemplo, cuando se dice que tienes un problema de dinero, cuando crees que tienes un problema de dinero, en realidad no tienes un problema del dinero, porque el dinero no es nunca el problema. El dinero es algo que tú has hecho simbólico y has hecho significativo en tu vida. Pero cuando reconoces que tú eres la fuente que crea el dinero, pues el dinero recibe esa invitación para venir a tu vida con mayor facilidad, porque le quitas el trabajo de que el dinero tenga que resolverte la vida. El dinero no te resuelve absolutamente nada. El dinero simplemente es dinero, que con el dinero te contribuye nos contribuye a tener más gozo, a tener más facilidad en nuestra vida, sí, pero ¿qué crees? Que el dinero va a llegar a nosotros cuando realmente estamos en esa energía del gozo, de la alegría, de la facilidad, cuando no, y es allí cuando dejamos de hacer al dinero significativo. Y lo mismo que con el dinero, cualquier enfermedad, cualquier problema. O sea, nunca, los problemas no existen. Gary Douglas dice, ¿qué tal que dejas de crear problemas y mejor creas posibilidades? Cuando tú tienes una experiencia de vida, no importa la que sea, y tú ya lo defines como un problema, ya no estás bloqueando y matando todas las posibilidades, hay, ya no hay marcha atrás, ¿sí? Ya no das espacio a que algo nuevo y soluciones nuevas se muestren en tu vida. Matas todas las posibilidades. En cambio, cuando esa experiencia la vives
simplemente como algo que está sucediendo y preguntas por las posibilidades, entonces se abre automáticamente el universo y la conciencia nos respalda siempre y entonces se abre ese abanico, ese horizonte infinito de posibilidades y te expandes y ves mucho más allá de lo que habías podido ver antes. Y las barras de Access son una herramienta maravillosa porque justamente cuando hacemos una sesión de barras, cuando tomamos una sesión de barras y nos liberamos y se disipa toda esa información, pues realmente terminamos una sesión realmente como, como nuevos, como abiertos a recibir las, las infinitas posibilidades. Hay testimonios realmente asombrosos en todo el mundo. Access Consciousness ahora ha llegado ya a 170 países, se habla en más de 20 idiomas, o sea, realmente Access Consciousness es un método y es una tecnología energética, es una tecnología cuántica. Access Consciousness va más allá de cualquier otro método que haya en este momento. No quiere decir que sea mejor, que sea peor, simplemente es diferente. Simplemente las posibilidades que te ofrece son únicas, son maravillosas y son energéticas y te permite realmente estar en la conciencia. ¿Qué es estar en la conciencia? Muchas, por ejemplo, igual muchas corrientes, eh, ahora con todas estas corrientes New Age y demás, te dice, oh, sí, es que hay que estar consciente. Pero ¿realmente tú te has preguntado qué es estar consciente? ¿Sí? ¿Cuántas veces no te han dicho o tú crees que estar consciente es decir, sí, ya, porque tomas conciencia de algo, porque dices, sí, es que ya me he dado cuenta estoy consciente de que he hecho esto tal así o que las cosas han sido así. Esa conciencia no es conciencia, esa no es una toma de conciencia, eso es un juicio, ¿sí? Porque estás evaluando y estás haciendo significativo lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Un juicio no es solamente para lo que, que nosotros definimos como erróneo, como equivocado o como malo. Un juicio también es para lo bueno. Cuando tú te defines como la mejor dibujante, como la mejor mamá, como la mejor empresaria, ¿sí? Ahí también estás haciendo un juicio. Y de la misma manera que matas las posibilidades cuando haces un juicio, entre comillas, negativo, pues igual matas las posibilidades cuando haces un juicio positivo, porque pues, si ya eres la mejor empresaria, si ya eres la mejor mamá, pues ya no hay más. O sea, ya hasta allí ya llegaron las capacidades o las posibilidades. Y en cambio, cuando preguntas, ¿qué más es posible? ¿Qué más puede haber aquí? Cuando te abres a recibir esa energía, pues es cuando recibes y cuando te permites realmente estar en esa infinidad de posibilidades que realmente eres. Porque en realidad nosotros somos un ser infinito. Nuestro cuerpo es parte y no de nosotros. Nuestro cuerpo es una conciencia, nuestro cuerpo tiene una conciencia propia y lo elegimos nosotros a nuestro cuerpo para crear algo más allá, ¿sí? En esta realidad. Nuestro cuerpo es ese vínculo que nos permite estar en esta realidad, ¿sí? Pero en realidad no es a ti al que le gusta comer, no eres tú al que le gusta viajar, no eres tú como ser infinito el que requiere dinero, es el cuerpo. Y cuando esa vinculación con tu cuerpo, pues tu cuerpo
te va a llevar y te va a contribuir justamente a crear más dinero, a crear más diversión, a crear más gozo, a crear más oportunidades, a crear más y más y más. Y Access Consciousness y las barras de Access Consciousness también te invitan y te vinculan con tu cuerpo. Cuando ya no haces un juicio a tu cuerpo, cuando ya dejas de definir que tu cuerpo es alto, es bajo, es moreno, es rubio, como sea, ¿sí? Cuando ya no defines a tu cuerpo y lo ves simplemente como esa conciencia que está aquí para acompañarte y para contribuirte, pues toda tu realidad cambia. Porque además que crees que el único que te conoce realmente, el único que sabe realmente quién eres y el único que te acompaña y te va a acompañar durante toda tu vida es tu cuerpo. Es el único que está contigo 24 horas, sobre 24 horas, los 7 días de la semana, los 35 días del año, durante toda tu vida. Es tu cuerpo, nadie más, nadie más. Entonces, imagina cuántos juicios hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Y cuánto desvinculación, ¿sí? Por esa falta de conciencia y por esa anticonciencia con la que hemos estado viviendo hasta ahora, que hemos hecho a nuestro cuerpo a un lado y lo hemos hecho también responsable de nosotros. Y nuestro cuerpo cuando tiene, por ejemplo, un diagnóstico, ¿sí? No es realmente una enfermedad lo que tú tienes. Las enfermedades tampoco existen, simplemente eh, son avisos, es la manera en que tu cuerpo se está comunicando contigo, son intensidades que tu cuerpo tiene. Y muchas veces lo que nosotros definimos como como una enfermedad, en realidad es otra cosa. Cuando comienzas a trabajar con las herramientas de Access Consciousness y con las herramientas que aprendes en una clase de barras, ¿sí? Te vas dando cuenta cómo cada vez todo eso que vas definiendo, por ejemplo, como un dolor, en realidad no es dolor, sino que es espacio. Tu cuerpo está haciendo más espacio. A veces para recibir más, pues el cuerpo va asimilando, si el cuerpo requiere hacer su propio proceso para hacer ese espacio que tú puedas recibir nuevas posibilidades, ¿sí? Que llegue para ti nuevas oportunidades, que llegue para ti más dinero, que llegue para ti viajes, o sea, todo eso que no pensamos que está vinculado a nuestro cuerpo, pues ¿qué crees? Si está vinculado a nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo hace su propio proceso de, de crear ese espacio, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, incluso la gran mayoría de las veces que nosotros creemos que tenemos una enfermedad o que tenemos un dolor, en realidad no lo es, en realidad es espacio lo que se está creando en tu cuerpo. Lo mismo a veces cuando tú crees que tienes hambre, en realidad no es hambre, sino que tu cuerpo lo que está creando es espacio. Y una de las herramientas, por ejemplo, que aprendes con Access Consciousness y las barras de Access es hacer preguntas. La pregunta en Access es la base y es una de las varitas mágicas que te va a permitir crear todo. Cuando defines, ¿sí? Cuando ya, como había estado diciendo, o sea, cuando ya definimos, ya no damos posibilidades a que algo nuevo aparezca. Sin embargo, cuando estamos en la pregunta, ¿sí? Cuando hacemos la pregunta, pero la pregunta energética, una pregunta que realmente expanda, ¿sí? Una pregunta que no lleve un control nuestro, entonces esa pregunta
expande inmediatamente, energéticamente, y comienzas a atraer partículas, moléculas energéticas. O sea, todo esto es realmente, es física cuántica, es energético. No es nada New Age, no es nada metafísico, no es nada color de rosa, es realmente todo esto está probado por la física cuántica. ¿Sí? Realmente todo esto de Access Consciousness es una tecnología cuántica realmente muy avanzada. Es una tecnología que en el momento en el que nos encontramos en el mundo, son las herramientas que se requieren. Ya no es necesario, por ejemplo, antes funcionaba ir al psiquiatra, por ejemplo, y pasarte 5 años, 10 años en terapia psiquiátrica, estando allí profundizando a ver dónde está el problema, de dónde viene, y de los ancestros y de los padres y tal, y de dónde surgen todos tus problemas. Y te pasas media vida buscando los problemas para después intentar solucionarlos. Access Consciousness es la facilidad absoluta. O sea, con estas herramientas de Access no se requiere realmente, no requiere saber de dónde vienen, de dónde se crearon las situaciones, no es importante, no es relevante. Y como no es relevante, lo puedes desintegrar y lo puedes disipar así, en un chasquido de dedos, porque nada de eso es real. Estas realmente son herramientas muy pragmáticas, muy dinámicas y muy divertidas, que vas jugando con ellas y cada vez te vas haciendo, cada vez, por ejemplo, ya no tienes que estar en si haces la pregunta correcta o no, ¿sí? Hacer una pregunta, la diferencia entre hacer una pregunta correcta o una pregunta equivocada, entre comillas, porque no existe lo equivocado o lo correcto en realidad, es simplemente cuando tú quieres controlar o no. Cuando tú haces una pregunta buscando un resultado y que además sea el resultado que tú quieres que sea, allí no estás preguntando nada, estás concluyendo. Estás ya concluyendo que las cosas tienen que mostrarse de determinada manera y tienen que darse de A, B, C para que logres llegar a Z, ¿sí? Cuando haces una pregunta expansiva, por ejemplo, dos herramientas, les voy a dar aquí, dos herramientas de Access Consciousness, que son dos de las preguntas muy potentes, y cuando no sepas, cuando tú creas que no sabes cómo preguntar, hay dos preguntas de Access Consciousness, dos herramientas, ¿sí? Que es, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿Sí? Realmente cuando tú haces eso, no importa en qué situación hagas, no importa si es para algo que tú defines que es un problema o para algo que tú defines que es muy bueno, haz siempre la pregunta, no definas, no concluyas, siempre ve por más, siempre pregunta, ¿sí? Si te encontraste 50 euros en la calle, pues pregunta, ¿qué más es posible, universo? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? O si te están haciendo falta 50 euros o 50 pesos o lo que sea para comprar algo o para algo y no sabes de dónde puedes actualizar ese dinero, pregunta, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Cuando estás en la pregunta, eres esa energía de la pregunta y atraes esas partículas del dinero, atraes esas partículas de las posibilidades, ¿sí? Sé la pregunta. Y todo esto no son, es algo que tú vas realmente entrenándote en ello, es un músculo energético
que cada vez lo vas haciendo más y lo vas haciendo más y te vas entrenando y te vas entrenando y te vas entrenando hasta que llega un momento en que te das cuenta que ya no necesitas pensar o reflexionar en qué pregunta tienes que hacer, sino porque tú ya estás haciendo la pregunta. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? A propósito de preguntas, ¿algún comentario? Pueden levantar la manita, pueden abrir el micro. Nada. Bueno, pues continuamos. Muy bien. Eh, Otra herramienta de Access Consciousness y que vemos en la clase de barras es justamente el que a quién le pertenece esto, que es otra pregunta. Como decía al principio, el 99,9% de lo que tú crees, de los pensamientos, sentimientos, emociones, no te pertenecen. ¿Sí? Cuando a veces, no sé si te has fijado que a veces vas por la calle, vas muy feliz, vas muy contento, ¿sí? Y pasas por algún lugar o ves alguna persona o de pronto así de, entre comillas, de la nada, ¿sí? Comienzas a sentirte irritado, comienzas a sentirte triste y no sabes ni siquiera por qué. Pues, adivina qué, nada de eso es porque algo absorbiste esa energía, ¿sí? De tristeza, de enfado, de enojo, ya sea de un lugar, de una persona, de por donde pasaste, ¿sí? De un objeto. Y en ese momento así lo concluyes que es tuyo, que tú ya estás triste, que no sabes por qué, pero tú ya estás triste. Y que esa tristeza, que tampoco sabes qué es, pero que es tuya. Pues no, en realidad nada de eso es tuyo. Nada, nada de eso te pertenece, ¿sí? Los pensamientos que tú crees que son tuyos, las emociones que tú crees que son tuyas, los, los sentimientos que tú crees que son tuyos, nada de eso es real y nada de eso te pertenece. Entonces, esta es otra herramienta con la que profundizamos también en la clase de barras. Realmente en una clase de barras te llevas una caja, un kit completo de herramientas pragmáticas, divertidas, que te van a ayudar todo el tiempo en tu vida. Muy bien. Y bueno, eh, vamos a profundizar más en lo que son las barras, específicamente las barras de Access Consciousness. Después les hablaré de las clases, ¿vale? Bien, como os decía en un principio, ¿sí? Son 32 puntos que tenemos en el cerebro que vamos descargando, eh, que al momento en que los tocamos, tocamos los dos hemisferios, se crea una barra justamente energética, ¿sí? Y se va descargando y disipando toda la información que tenemos allí guardada, ¿sí? Claro, entre más sesiones te haces, mientras más barras te vas haciendo, ¿sí? Pues más información y más profundo vas llegando. Esta información que tenemos grabada ni siquiera es inconsciente, realmente está guardada a nivel molecular, ¿sí? Es mucho más profundo que a nivel inconsciente. Realmente está allí como en partículas moleculares, esto es información guardada, ¿sí? Entonces vamos descargando con esos puntos y no necesitas hacer nada más. Ahora, también esto es importante, no los facilitadores, como facilitadores no somos ni médicos, ni gurúes, ni chamanes, ni nada, simplemente facilitamos el flujo de energía, ¿sí? Y el flujo de energía que vas a recibir no depende del facilitador, depende de lo que tú estés dispuesta a recibir, porque no hay ni energía buena, no hay ni energía mala, no hay ni poca ni mucha energía, la energía es parte de la conciencia y la conciencia lo abarca todo y no juzga absolutamente nada.
Entonces, mientras más vas haciéndote barras, vas corriéndote barras, pues más espacio se va liberando, ¿sí? Y aquí también es algo muy tan importante de decir, y me parece, porque no requieres tener un problema, no requieres generarte un problema, ¿sí? O una situación que no te guste, que no sea divertida en tu vida, para hacerte correrte las barras, ¿no? ¿Qué tal que simplemente puedes correrte las barras para crear cada vez más y más y más posibilidades, ¿sí? Es, no es, las barras de Access no solucionan problemas, las barras de Access crean espacios, liberan energía y crean posibilidades. Las barras de Access no sanan, ¿sí? Las barras de Access te permiten adquirir mayor conciencia, y cuando adquieres conciencia eliges el cambio y el cambio sana. No es a la inversa, no es que cuando tú sanes no, vas a crear, vas a estar consciente y vas a crear conciencia. No, es que creas primero la conciencia, primero te haces consciente y eliges estar en la conciencia, y estar en la conciencia simplemente es elegir estar en el momento en el que estás. No es eh, no es definir ni cómo estás, no es definir si estás bien o si estás mal, simplemente darte cuenta en el momento en el que estás y qué estás eligiendo. Si estás eligiendo algo que no está siendo divertido para ti en este momento, pues adivina qué, tienes 10 segundos, cada 10 segundos, ¿sí? Cambiamos. Cada 10 segundos nuestras moléculas cambian. Tú ya no eres el mismo que eras hace 10 segundos. Estructuralmente, físicamente, molecularmente, no eres el mismo. Tu sangre cambió, tus moléculas cambiaron, ¿sí? Entonces, imagina cuántas milésimas de 10 segundos tienes, ¿sí? Para cambiar y para elegir todo el tiempo. Cada 10 segundos, si algo no te está haciendo divertido en tu vida, pues tienes 10 segundos para elegir algo diferente. Y cuando lo eliges simplemente por diversión, simplemente porque eliges, porque puedes elegir algo diferente y lo eliges, entonces en esos 10 segundos, pues todo, absolutamente todo se puede transformar. Todo es posible. Realmente todo es posible, ¿sí? Si te permites ser la energía de la riqueza, por ejemplo, ser la energía del dinero, en 10 segundos, ¿sí? Pues quizá, pues, si 10 segundos antes no tenías dinero, pues 10 segundos después, y si estás en esa energía, pues vas a actualizar dinero de no sabemos dónde ni sabemos cómo, ¿sí? Pero esa también es la magia, no estar pensando y no estar buscando el resultado. Y mientras más estamos con más nos hacemos los puntos, las barras, más las corremos, pues cada vez es más fácil también dejar de controlar, salir del control, estar fuera de control, ¿sí? Imagina cómo sería tu vida si estuvieses fuera de control, si vivieras fuera de control, si no necesitaras controlar cómo va a ser tu día, si no necesitaras controlar qué vas a hacer mañana, si no necesitaras controlar ni siquiera cómo vas a vestirte el día de hoy, si no necesitaras controlar qué vas a comer el día de hoy, y simplemente te permitiera ser la energía que se requiere en ese momento y la vinculación con tu cuerpo, ¿sí? Porque cuando te vinculas con tu cuerpo y comienzas realmente a hacer a tu cuerpo como tu mejor amigo, a reconocerlo como ese mejor amigo, y le preguntas, oye cuerpo, ¿qué quieres comer hoy? Oye cuerpo, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Sí? Y comienzas a moverte desde ese espacio de posibilidades, sales inmediatamente del control, sales inmediatamente de la linealidad y
puedes crear más. Cuando creas incluso, cuando estás incluso en tus negocios o en tu trabajo, ¿sí? Y te permite ser esa energía, la energía que se requiere en ese momento, ¿sí? Vas a crear mucho más, ¿sí? Porque ya no estás definiendo, ya no estás controlando que a las 8 de la mañana tienes que ver a tal persona, a las 10 tienes que hablar con tal, a las de 12 a 1 comes y de 3 a 5 haces diseños o qué sé yo, ¿sí? Porque hay, cuando estamos en esa estructura, ¿sí? Y estamos desde esa solidez, ¿sí? Las moléculas están concentradas, ¿sí? Cuando estamos invitando a las infinitas posibilidades todo el tiempo a través de la pregunta, a través de la vinculación con nuestro cuerpo, a través de ser la energía que se requiere y que elige ser cada 10 segundos, ¿sí? Pues yo te aseguro que tu vida va a comenzar a cambiar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pueden Todo me quedó claro, lo entendí bien. bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, pues continuamos. ¿Qué pasa? También, en una clase de barras, además de ver eh, las barras de Access, en Access Consciousness se consideran como un proceso de cuerpo, así se llama eh, en Access Consciousness, cuando ya sea las herramientas energéticas y los procesos de cuerpo. Las barras de Access son un proceso de cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitamos tocar al cuerpo. ¿Y por qué tocamos al cuerpo? Porque al cuerpo le encanta recibir. A los cuerpos les encanta ser tocados, ¿sí? Todo esto que nos han dicho, todo esto que esta realidad cada vez más paranoica y ahora con esto que sucedió de la pandemia y demás, ¿sí? Son creaciones maliciosas, ¿sí? Justamente creadas para alejarnos de lo que realmente somos, alejarnos del ser infinito que realmente somos, ¿sí? Y de alejarnos del contacto con los otros seres. Porque en realidad a tu cuerpo le encanta ser tocado, ¿sí? ¿Cuántas veces, cómo percibe, cómo se siente tu cuerpo cuando es abrazado? Cuando tú mismo te tocas. ¿Cuántas veces tú mismo tocas tu cuerpo? ¿Cuántas veces le dices, hola cuerpecito, ¿cómo estás? Buenos días, cuerpo. ¿Cuántas veces saludas a tu cuerpo? ¿Cuántas veces tú te permites tocar tu cuerpo sin que eso no sea un tabú o un prejuicio porque te dicen, no, es que no toques, o sea, no toques tu cuerpo, no, hola, hola, ¿quién es? Hola, sí, que te dicen, no toques tu cuerpo, no, sí. Entonces, cuando realmente nos permitimos y tocamos nuestro cuerpo, ¿sí? Nos abrimos a esas posibilidades. Y eso es lo que las barras de Access, es esa invitación. Por eso es que es muy importante, las barras de Access no se pueden dar en línea. Se necesita tocar al cuerpo, se necesita que otro cuerpo te toque, porque es ese flujo, es la contribución que el facilitador te da, ¿sí? El facilitador, como les decía en un principio, no te sana, no te cura, no es un chamán, no canaliza energía, no. El facilitador solo está para facilitar la energía que tú estés dispuesto a recibir, ¿sí? Entonces, simplemente, por eso es que es muy importante que las barras, y es un proceso de cuerpo, durante la clase de barras aprendemos otros dos procesos de cuerpo que son muy importantes, que nos ayudan también a ir
un poco más allá, ¿sí? A través de un proceso de cuerpo con las barras y con herramientas pragmáticas y energéticas de Access Consciousness. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, una vez que terminas la clase de barras, ¿sí? Bueno, la clase de barras dura 8 horas, más o menos, entre 8 y 9 horas, dependiendo de la energía del grupo, dependiendo de pues, cómo se vaya dando toda la clase y cómo se vaya dando, lo que el grupo vaya requiriendo, pero en realidad son entre 8 o 9 horas, contando la hora de comida y demás, ¿sí? Y esa clase, durante ese día, tú recibes dos sesiones de barras y tú das 2 sesiones de barras. Se te entrega un manual, unos gráficos donde vienen todo el proceso de barras, cómo tienes que tocar los puntos y demás, ¿sí? Y tú comienzas a dar la sesión de barras y recibes también la sesión de barras. ¿Y por qué hay gente que se pregunta, sí, pero es que como en un día yo ya me vuelvo practicante, cómo es que en un día yo ya puedo saber todo? Porque en realidad Access Consciousness está diseñado, el propósito de Access Consciousness es empoderar a la gente a saber que sabe. Tú ya lo sabes, ¿sí? Access Consciousness te invita a que sigas tu saber, ¿sí? Aprendes a hacer las barras, a dar los puntos, pero en realidad tú ya sabes cómo dar los puntos. No hay manera de equivocarte cuando haces una sesión de barras. No hay manera de que des una mala sesión. No hay manera, porque es energético y porque es tan mágico que los dedos del facilitador, ¿sí? Van exactamente donde están los puntos de la persona, ¿sí? Es como un imán, ¿sí? Es como un imán. Al momento en que activas la barra, los dedos van exactamente donde tienen que ir. Así es que para las personas que son temerosas, que tienen dudas de que si hacen bien una sesión o no, pues os aseguro, si hacen bien una sesión, siempre es una buena sesión, ¿sí? Siempre, o sea, no hay manera de equivocarte. Y en una sesión, lo peor que te puede pasar en una sesión, cuando tú recibes una sesión de barras, es que salgas de la sesión completamente relajado, como si hubieses hecho 10 meditaciones, ¿sí? En una hora, 10 meditaciones profundas. Eso es lo peor que te puede pasar en una sesión de barras. Así lo dice Gary Douglas, el fundador. Dice, y lo mejor es que tu vida puede cambiar. Y la verdad es que yo lo viví en mi propia experiencia. Mi vida se transformó de una manera radical de la primera sesión que tuve, que hice, ¿sí? De allí, o sea, quedé me hice una sesión de barras y a la semana mi vida comenzó a hacer transformaciones, ¿sí? Elegí realmente tomar las clases de barras, elegí eh, hacerme facilitadora de barras y Access Consciousness, porque realmente cuando contribuyo a otros cuerpos, cuando les doy sesiones, facilito otros cuerpos y veo las transformaciones que pueden tener las personas, es maravilloso, es un regalo maravilloso. Es el ver cómo las personas pueden cambiar su vida cuando lo eligen realmente cambiar, es algo maravilloso. O sea, ¿y qué tal qué, qué contribución eres tú y qué regalo eres tú para que el mundo está requiriendo? ¿Sí? Porque
además ese es otro punto. Nadie da las barras como tú las das. Habemos ya miles de facilitadores en todo el mundo, ¿sí? Y es el mismo método y es la misma técnica, pero nadie va a dar las barras como tú las das, ni nadie las va a recibir como tú recibes, porque eres tú, es tu huella energética la que contribuye al cuerpo al que estás facilitando. Entonces, eres único. ¿Y a cuántas personas puedes contribuir tú y tu cuerpo y tu energía a crear más facilidad, más gozo y más gloria a esas personas? Sí, realmente yo invito, o sea, para mí es una, ni siquiera tengo palabras para decir, puedo decir es maravilloso, no, es algo que lo eliges y que lo eliges y lo experimentas, ¿sí? Y eliges vivirlo y puedes elegir crear tu vida desde ese espacio y contribuir a otros. Entonces, en esa sesión, en esa clase de barras, por eso no te puedes equivocar, recibes tus 2 sesiones, tú das 2 sesiones, aprendes esos procesos de cuerpo, ¿sí? Aprendes las herramientas, otras herramientas energéticas, recibes todo el material que vas a requerir para comenzar a practicar, ¿sí? Y terminas tu sesión, terminas tu clase y en ese momento se te entrega un diploma, ¿sí? Te vuelves ya practicante de las barras de Access, ¿sí? Lo cual te habilita, quedas registrado en la página oficial de Access Consciousness, ¿sí? Access Consciousness está ofreciendo ahora 2 años, tienes 2 años de licencia, 2 años como practicante para poder dar sesiones. Puedes dar sesiones a tus amigos, a tus familiares, a quien tú quieras, e incluso puedes cobrar por tus sesiones. Para los profesionales, hay por ejemplo, algunos profesionales de la salud, psicólogos, médicos, dentistas, demás, que están incluyendo las barras en sus consultas. Hay profesores de colegio, o sea, no requieres una profesión, no requieres un título, lo único que requieres es la voluntad de aprender, el elegirlo. Lo único que requieres realmente es elección. Y esa es la gran lección y la gran filosofía de Access Consciousness. Todo es elección. De lo único que se trata es de elegir, de las elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida. Porque elegimos todo el tiempo, conscientes o no, estamos eligiendo todo el tiempo. Lo sepas o no lo sepas, estás eligiendo, ¿sí? Lo que estás viviendo en este momento, sea divertido o no para ti, ha sido por una elección que tú hiciste, ¿sí? Pero no es ninguna sentencia y no es nada radical. Lo único que puedes hacer es si algo no es divertido, o si algo es divertido, pues también puedes elegir por algo más, ¿sí? Cada 10 segundos, como los decía hace un rato, estamos transformándonos y cada 10 segundos podemos elegir y cuánto más podemos elegir, ¿sí? Si algo no está siendo divertido en tu vida, pues ¿qué puedes elegir ahora, ¿sí? Para que se transforme, ¿sí? Y para que tú te expandas más allá de tu cuerpo. ¿Sí? En esta realidad, ¿sí? Nos han enseñado y la mayoría de la gente es así como de, oh, me quedo en mi cuerpo, las sensaciones de mi cuerpo, la enfermedad de mi cuerpo, lo que mi cuerpo siente, si mi cuerpo tiene hambre, si mi cuerpo no tiene hambre, o sea, es el cuerpo y estar contrayendo todo el tiempo al cuerpo, ¿sí? Y con las barras y con Access es
al contrario, es, comienzas a expandirte y comienzas a ejercitar ese músculo, ¿sí? De más expansión, más expansión, más expansión, más expansión, ir más allá de tu cuerpo, vincularte con con toda la energía, con todas las moléculas del universo. Ni siquiera podemos imaginar, ¿sí? Los millones y trillones de moléculas del universo que hay son infinitas, son infinitas. Si nosotros somos creados por moléculas y por células, ¿sí? Y son cambiantes todo el tiempo y son infinitas, ¿por qué queremos hacer nuestra vida finita? ¿Por qué queremos y por qué hemos definido y por qué estamos concluyendo que las cosas tienen que ser así y tienen que tener un principio y un fin, cuando estamos y todo realmente es infinito? ¿Sí? Y como les decía, no es filosofía barata, no es New Age, no, esto es tecnología cuántica. Hay estudios también, las barras de Access, hay neurocientíficos, hay científicos que han probado las barras de Access y han hecho estudios, hay varios estudios por la internet que los pueden buscar, ¿sí? Donde comprueban, por ejemplo, incluso científicos de los más incrédulos hacia este método que quisieron probar las barras, ¿sí? Después de una sesión de barras, está comprobado científicamente que después de una sesión de barras, el estrés de una persona puede reducirse a un 98%. Entonces, imagina lo que se puede lograr. Bea pregunta, ¿por qué se duermen algunas personas cuando se corren las barras? Porque dejas de controlar. Cuando dejas de controlar, ¿sí? Estás abierto a recibir. Muchas personas se duermen porque se permiten recibir, ya no están controlando. No necesitas controlar, a ver, ¿qué estoy sintiendo? A ver, ¿qué está pasando en mí? No, simplemente te dejas ir. Y es muy curioso porque hay personas, la mayoría de las personas se duermen, bueno, sí, la mayoría podemos decir, se duermen, pero aunque caigas en un estado profundo de sueño, al mismo tiempo hay una parte de ti que está como en el consciente, ¿sí? O sea, estás como en una especie te sientes como si estuvieses en una especie de limbo, ¿sí? Donde no sabes si estás aquí, estás allá, ¿sí? Y cuando te duermes, así, y es muy curioso también porque quienes se duermen más rápido, sin concluir, sin definir, muchos hombres se duermen al segundo. Muchos hombres se duermen, o sea, en cuanto le tocas la banda de poder, ¡pup!, en ese momento se duermen. La banda de poder, para hablar un poco de las barras, les voy a explicar rápidamente algunas de las barras que tenemos. La barra de poder que se encuentra detrás de la cabeza, no puedo mostrarles los puntos porque Access Consciousness no nos los permite, eso es solamente en la clase presencial, pero les explico un poco. La barra de poder que se encuentra detrás de la cabeza, ¿sí? Allí está más almacenado todos los conceptos que tenemos acerca del poder, de lo que podemos ser, de lo que no podemos ser, de lo que debemos, de lo que no debemos ser. Ahí están almacenadas todas nuestras limitaciones como seres infinitos que realmente somos, todo donde no nos permitimos ir más allá, ¿sí? Cuando tocamos esa banda de poder, cuando la activamos, ¿sí? Se activa el ser poderoso realmente, que realmente eres, se activan las capacidades, se activa
pues, toda tu fuerza, se activa el ser infinito que realmente eres. Ujú. Hay otro punto que a mucha gente le gusta, que es la barra del dinero. En la barra del dinero están guardados todos los conceptos, todas las definiciones, todas las conclusiones, las memorias, los puntos de vista, las creencias de tus ancestros, de tus padres, de la sociedad, de los amigos, de todo lo que te dicen que es el dinero y lo que no es el dinero y lo difícil que es el dinero. O sea, todos los puntos de vista que tengas acerca del dinero están allí. Ujú. Y curiosamente están al lado de otros dos puntos que mucha gente a veces cuando dice, bueno, yo me quiero correr solo la barra del dinero, ¿sí? Y no toman en cuenta otros dos barras que están allí al lado, que es la barra del control y la barra de la creatividad, ¿sí? Curiosamente están esas tres barras están alineadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando con los puntos de vista del dinero y al mismo tiempo estás disipando todos los conceptos, todas las definiciones, todas las conclusiones que tienes acerca del control, de cómo tiene que llegar el dinero a tu vida, de lo que ya definiste que si no trabajas, por ejemplo, que en esta realidad te dicen que si no trabajas, pues no vas a tener dinero. Si no tienes un marido rico o alguien que te mantenga, pues no vas a tener dinero. Si no te ganas la lotería o si no heredas algo, pues no va, o sea, no hay otras posibilidades, ¿sí? En esta realidad, las posibilidades para tener dinero son limitadas, son pequeñitas, ¿sí? Entonces, están controladas, ¿sí? Ya controlamos, ya definimos que el dinero tiene que llegar y que además tiene que llegar tal cantidad de dinero a través de lo que trabajamos, ¿sí? Cuando estamos disipando la barra, estamos corriendo la barra del dinero y del control, estamos disipando al mismo tiempo todo ese control que le hemos dado al dinero de lo que es, de lo que no es, cómo tiene que llegar y cómo no tiene que llegar. Ujú. Y, la, crea- y la creatividad, ¿sí? La activamos, imaginen qué fuerza y qué poder esos tres barras que tienen cuando las trabajamos y las activamos juntas, ¿sí? De esa creatividad, cuando nos abrimos a ese abanico de posibilidades de cómo, qué tan creativo puedo ser yo como ser infinito, como ser creador, como la fuente creadora que soy, que puedo crear, que puedo generar para que más dinero llegue a mí de una manera fuera de control, fuera de estructura, fuera de definición, ¿sí? Esas son otras tres barras. Otra barra, por ejemplo, son los sueños, ¿sí? Ahí están guardadas todas las expectativas que tenemos de lo que decíamos cuando éramos niños, que decíamos, ay, yo quiero esto, o yo quiero acá, o cuando sueñas con ideales o con cosas que ya definiste, que ya concluiste además y decidiste que no puedes alcanzar, que son sueños, que son ideales, que van más allá, ¿sí? Y que tienes que trabajar mucho para alcanzarlos, ¿sí? O sea, son 32 puntos, les estoy nombrando algunos, pero les digo ahí, barra de dinero, barra del control, barra creatividad, barra de gozo y tristeza, barra de forma y estructura, la banda de implantes, la barra de sexualidad, de cuerpo, ¿sí? O sea, tenemos todos esos puntos. Ujú. Y cuando nos hacemos una sesión y cuando tú haces una clase de barras, ¿sí? Y ya aprendes los puntos y estás habilitado también ya como practicante, ¿sí? Tú mismo puedes hacerte las barras. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy, en esta parte de Francia, pues no hay, cerca mío, no hay muchos facilitadores, pues en realidad no hay. Eh,
lo que yo hago es que yo me corro las barras, si puedo, todos los días. A lo mejor no me corro todas las barras, ¿sí? No me hago la sesión completa, sino que vas también preguntando y te vas haciendo consciente con tu cuerpo de lo que va requiriendo. A veces el cuerpo no requiere hacer una sesión completa de barras. A veces el cuerpo sí requiere, y lo mismo cuando tú ya facilitas y cuando tú ya das una sesión de barras, vas reconociendo la energía del cuerpo, lo que el cuerpo te va requiriendo. ¿Sí? Hay personas que no requieren las 32 puntos. Después de que ya le diste una primera sesión, ¿sí? Y llegan después una segunda, tercera sesión, quizá no requieren de los que les hagas una sesión completa. Quizá requieren que pases más tiempo en una barra que en otra, o quizá requieren solamente tres barras, ¿sí? Que les toques 3 puntos, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Una sesión de barras dura entre 30 minutos y 90 minutos. Hay quienes, por ejemplo, Dean y Gary han hecho sesiones de barras de 6 horas. Imaginen lo que se libera en una sesión de 6 horas. Ellos han hecho sesiones de 6 horas. Ahora, algo también maravilloso con las barras de Access es que no tiene, o sea, rompe con todas las estructuras y todos los puntos de vista de lo que son las sesiones y que tiene que ser algo ritualístico, que tiene que ser, que tienes que estar en OM y ser Zen. No, las barras de Access son realmente tan pragmáticas y con tanta facilidad que las puedes hacer donde sea, ¿sí? La puedes hacer en una piscina, en la playa, en una cama, en una silla, ¿sí? Donde el cuerpo esté. Lo que se requiere simplemente es que el cuerpo esté confortable, que el cuerpo esté cómodo, ¿sí? Y que tú también, mientras estás facilitando la sesión, que tú también estés cómodo, porque tus manos pues están allí durante determinado tiempo. Pero es realmente tan divertido. Hay gente y hay muchísimas fotos de testimonios de gente que está dando sesiones de barras en la piscina, ¿sí? O en el mar, ¿sí? O en la nieve, o sea, lo puedes dar donde sea, cuando sea. No requieres tampoco que estar en silencio, ¿sí? Hasta viendo tu película favorita, exacto, o sea, puedes estar mirando la tele, no requieres estar en silencio, no requieres estar, no, o sea, es más, mientras más risa, es mejor. Viendo la tele, por ejemplo, es muy bueno, incluso lo recomiendan a veces, porque cuando estás mirando una película o un programa, ¿sí? Van saliendo un montón de puntos de vista, de programaciones, de conclusiones que tienes, por ejemplo, con las telenovelas, ¿sí? ¿Cuántos puntos de las víctimas, de los que sufren, de los que lloran, de los ricos, de Y entonces cuando la gente está mirando eso y mientras te están haciendo la sesión, te brincan todos puntos de vista que tienes al respecto de lo que estás mirando y se disipa mucho más rápido. Lo único que no se permite en Access Consciousness mientras haces barras es que tener aceites florales esenciales y escuchar música, porque estos dos factores duermen las barras, o sea, las apagan, no permiten, o sea, se llevan a un estado delta, ¿sí? A un estado muy profundo, entonces no permite que salga toda la información que requiere salir, ¿sí? Pero puedes estar en una reunión con tus amigos. Yo, por ejemplo, a veces estoy con gente hablando, ¿sí? Y me estoy corriendo un punto, ¿sí? Y la gente ni siquiera tampoco tiene por qué saber, ¿verdad? Pero tú te haces, o sea, no sé, o sea, donde estés, puedes tú hacerte barras y hacerlas a los demás.
¿sí? ¿Qué más? Las barras tampoco son contraproducentes con ningún proceso. Por ejemplo, si algunas personas están tomando algún medicamento o algún tratamiento médico, no contraduce con absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, son muy recomendadas para personas y con niños con Asperger, con autismo, con síndromes de TDA, con TOC. eh, yo misma me ha tocado facilitar personas y chicos así y he visto su cambio ha sido fenomenal, de un chico que autista que no escuchaba y que le habían diagnosticado que no iba a escuchar, sí, porque según esto cuando nació tenía problemas en su cerebro, sí, después de 3 sesiones el chico comenzó a escuchar. O sea, imaginen lo que es, o sea, y como este testimonio mío, así ligerito, me podría pasar toda la tarde y toda la noche contándoles testimonios en todo el mundo de cómo las barras van eh, transformando y, y aportando a toda la gente, cómo transforman las vidas. Bueno, decía, después de que termina tu clase, se te entrega tu certificado, ya eres practicante, ya puedes practicar con quien tú quieras, puedes cobrar por tus sesiones, tienes una licencia gratuita por 2 años, ¿sí? Se recomienda, por ejemplo, después quedas registrado también en tu sitio, en la página oficial de Access Consciousness, y después, pues, no es que se recomiende, sino que tú mismo vas a ir queriendo más, queriendo más, queriendo más. Eh, hay, normalmente, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, yo hice la primera clase y estaba terminando la primera clase y ya quería tomar la segunda, ¿sí? Y ya quería tomar y ya terminé la segunda y quería tomar la tercera y para hacerme facilitadora, ¿sí? Ya me hice facilita, ya tomé la clase de fundamento, ¿sí? Que es otra clase fundamental de Access Consciousness que la puedes tomar después de tomar tu primera clase de barras. Esa es una clase diseñada realmente para romper todas las estructuras con las que te has manejado en esta realidad, en tu vida hasta ahora. Y realmente te rompe todas las estructuras, todos los fundamentos justamente con los que has basado tu vida, se hacen añicos así, ¿sí? Y te das cuenta de que nada es real, de que tú eres el único creador y que simplemente se trata de elegir. También en una clase de barras, también los niños son bienvenidos, los niños son maravillosos para aprender las barras, ¿sí? Y los niños menores de 15 años, acompañados por un adulto, pueden tomar la clase de barras gratuitamente. Ellos toman su formación como cualquier otra persona, incluso reciben su propio manual, hay manuales especiales para los niños con dibujos, ¿sí? O sea, de una manera que los niños los puedan escuchar, que lo puedan asimilar de manera, pues, para niños más coloquial, más divertido. Entonces, los niños son bienvenidos, menores de 15 años, tienen su certificado, se vuelven también practicantes gratuitamente. Los chicos de 16, 17 años pagan la mitad de precio. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y bueno, como les digo, son bienvenidos, pero también es algo muy importante que sí se recomienda. O sea, si ustedes quieren venir a una clase de barras con sus niños, con sus hijos, con sus sobrinos, ¿sí?
invítenlos, sean invitación para ellos, no los obliguen, no les digan vamos solo porque es gratuito, ¿sí? A los niños también les tiene que gustar, e incluso si tú no quieres tomar una clase de barras, pero tu hijo sí quiere tomar una clase de barras, o tu nieto, lo que sea, déjalo que lo tome, porque sé permisión, ¿sí? Porque él sabe por qué, o sea, permítele seguir su saber. Ujú. Qué más les puedo contribuir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándome en esta clase introductoria de las barras de Access. Estaré en México, voy a México ya voy a México, ahí está mi equipo de magas, ya hay clases diseñadas de barras, voy a estar en agosto, va a haber clases de barras conmigo en Guadalajara, el 6 de agosto, el 4 de agosto me parece. Después habrá barras también en San Luis Potosí, en San José del Cabo. Esas son las fechas que ya están fijas, que ya están creadas. También estaré creando en México otros talleres que serán presenciales y en línea, con talleres que también forman parte de Access Consciousness, que igual son oficiales y que igual tú recibes un manual de esos talleres, de esas clases, y tu clase queda registrada en la página oficial. Clase para liberar el estrés. Si faltan por definir Querétaro y Ciudad de México, ya definiremos las fechas. ¿Qué más? Bueno, de las clases que también daré presenciales y en línea, hay talleres para crear negocios, talleres para crear dinero, talleres para aliviar el estrés. Bueno, llevo todo un abanico para divertirnos. ¿Qué más? Bueno, antes de irme, importante, los costos de las barras. Los costos de la clase de Access Consciousness son precios oficiales, que cuestan lo mismo en todas partes, que son $350, me confundo a veces, sí, son $350 la primera clase. Cuando haces una clase de repetición es a mitad de precio. Yo estoy montando las clases en mi sitio web para las personas que lo deseen, que les sea ligero. Si lo eligen, pueden pagar por PayPal, podrán pagar la clase en tres plazos diferidos. Son los precios oficiales, ¿vale? Y pues, ¿qué más? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero verlos por allá. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Esta grabación quedará grabada en YouTube. Permítanme, ahora les voy a pasar el enlace de YouTube. Déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo y les doy el enlace de YouTube.
Ok. Allí les dejo el enlace de el enlace para que podrán visitar el canal y ahí estará esta clase grabada. También encontrarán algunos otros vídeos. Es realmente un canal nuevo, pero bueno, estoy creando cosas cada vez más para poder contribuirles con estas herramientas, con mi energía y qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Espero verlos en México a todos o en algún lugar en el futuro, ya sea en línea, en presencial. Y gracias, gracias, gracias. ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Os deseo que terminen un feliz domingo y a seguir eligiendo y a seguir creando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto. Chao. Bye bye. Chao. Chao. Bye bye. Mi pregunta, sugerencia. A ver, espera. Espera. ¿Cómo? Mi tema, sugerencia. Cerramos con el mantra. Vale, ya no. ¿Qué tal? Pues cerremos con el mantra de Access Consciousness. Lo vamos a decir 10 veces para jalar más posibilidades. ¿Qué tal? Terminemos con el mantra de Access. ¿Listos? Todo en la vida viene a mí con facilidad. Toda la vida viene hacia mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo en la vida viene a mí con facilidad. Todo bien. Vida viene a mí con facilidad. En la vida viene a mí con facilidad. ¿Y qué tal esta? Dinero ven, 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 dinero ven a mí, 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 y ¿puedo tener mi dinero ahora, por favor? Y puedo tener mi dinero ahora, por favor. ¿Puedo tener mi dinero ahora, por favor? 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 Universo, ¿puedo tener mi dinero ahora? Universo, ¿puedo tener mi dinero ahora? ¿Puedo tener mi dinero ahora, por favor? Jueguen con estas herramientas, jueguen con estos mantras y ya me contarán qué se muestra en su vida. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y ahora sí, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Chao. Bye.